humilde pescador y su hijo, que todos despreciaban por tener solo un barco viejo, perdieron todo en una tormenta terrible. Pero cuando el ancla del barco destruido se enganchó en algo bajo el agua, Dios les reveló un tesoro que cambiaría sus vidas para siempre. Porque a veces Dios tiene que destruir lo que amamos para darnos algo mucho mayor. Quédate hasta el final y no olvides suscribirte. En un pequeño pueblo costero, donde las olas del mar besaban las rocas grises y el viento salado llenaba los pulmones de vida, vivía don Rodrigo, un pescador de 60 años, cuyo rostro curtido por el sol contaba 1000 historias. Rodrigo había perdido a su esposa 7 años atrás, cuando una fiebre cruel se la llevó en solo 3 días. Y desde entonces había criado solo a su hijo Mateo, un joven de 16 años, de ojos brillantes y corazón noble que adoraba a su padre con devoción absoluta. Don Rodrigo tenía un solo bien en este mundo que valía algo para él: su barco. Pero no era cualquier barco. Era la Esperanza, una embarcación de madera que tenía más de 30 años de uso. Las tablas estaban remendadas 100 veces con clavos oxidados y pedazos de madera que no combinaban. Las velas tenían parches cosidos a mano por las noches. La pintura azul que alguna vez brilló bajo el sol ahora estaba descascarada y descolorida. Pero para Rodrigo y Mateo, ese barco era más que madera y clavos. Era herencia, era familia, era la conexión con 3 generaciones de pescadores que habían navegado esas mismas aguas. En ese mismo pueblo vivía don Valentín, un hombre rico de 45 años que era dueño de una flota moderna de 5 barcos pesqueros con motores potentes, redes nuevas y equipos de navegación que costaban más que todo lo que Rodrigo había ganado en su vida. Don Valentín era arrogante como el gallo que canta más fuerte en el corral, y se burlaba cruelmente de Rodrigo cada vez que lo veía en el puerto. «Ese barco es un ataúd flotante, Rodrigo», decía con risa cruel, mientras sus amigos rían a carcajadas. «Algún día se hundirá y ustedes con él. Deberían trabajar en tierra, no en el mar. Son una vergüenza para los pescadores verdaderos». La comunidad del pueblo también murmuraba con desprecio fingido. «Pobres Rodrigo y Mateo», decían las mujeres en el mercado mientras compraban pescado. «Todavía saliendo con ese barco viejo. Deberían venderlo como leña y buscar otro trabajo. El mar no perdona a los tontos». Pero Mateo, a pesar de ser joven, defendía a su padre con fiereza que sorprendía a todos. «Mi padre es el mejor pescador de esta costa», decía con voz firme aunque temblorosa. «Conoce el mar como nadie, respeta las olas, y nuestro barco tiene más alma que todos los barcos de Valentín juntos». Don Rodrigo sonreía con orgullo cuando escuchaba a su hijo defender su honor. Y cada noche, mientras remendaban las redes bajo la luz de una lámpara de aceite en su pequeña casa de madera junto al puerto, le enseñaba lecciones que valían más que todo el oro del mundo. «Mateo, hijo mío», decía con voz profunda y sabia, «nunca midas el valor de un hombre por lo que tiene. Mídelo por lo que hace con lo que tiene. Nosotros tenemos poco, es verdad, pero lo que pescamos lo compartimos, y Dios ve eso, siempre lo ve». Y era verdad. Aunque pescaban poco en comparación con la flota de Valentín, Rodrigo y Mateo siempre compartían parte de su captura con doña Carmen, la viuda del pueblo que vivía sola con sus 3 nietos pequeños y no tenía cómo alimentarlos. Llevaban pescado fresco a su puerta cada semana sin falta. «Dios proveerá para nosotros también, doña Carmen», decía Rodrigo con sonrisa gentil mientras dejaba el pescado envuelto en papel. «No se preocupe por pagarnos. Su bendición es suficiente». Una mañana de verano, mientras regresaban al puerto después de una noche de pesca, vieron a otro pescador llamado Antonio flotando en el agua aferrado a un pedazo de madera. Su barco pequeño se había volcado por una ola inesperada y estaba herido con un corte profundo en la pierna que sangraba abundantemente. Valentín pasó cerca en uno de sus barcos modernos.
miró a Antonio y siguió su camino sin detenerse. «No tengo tiempo para rescatar a los incompetentes», gritó con desprecio y aceleró su motor. Pero Rodrigo y Mateo inmediatamente viraron la esperanza y con esfuerzo tremendo subieron a Antonio al barco. Mateo rasgó su propia camisa para vendarle la herida mientras Rodrigo remaba con fuerza hacia el puerto. Llevaron a Antonio directamente al médico del pueblo y pagaron la consulta con el dinero que habían guardado para comprar redes nuevas. «Pero padre», protestó Mateo después, «necesitábamos esas redes. Las nuestras están casi destruidas». Rodrigo puso su mano callosa sobre el hombro de su hijo. «Las redes se pueden remendar, hijo, pero una vida no se puede reparar una vez perdida. Hicimos lo correcto». Don Valentín, al enterarse de lo que habían hecho, rió con burla cruel en la cantina frente a todos. «Por eso siguen pobres, Rodrigo», dijo levantando su vaso de licor en un brindis burlón, «regalando lo poco que tienen, gastando dinero salvando a perdedores. Son tan tontos como su barco viejo». Rodrigo no respondió con palabras. Solo lo miró con calma profunda que incomodó a Valentín por razones que no podía explicar, y se fue en silencio. Esa noche, mientras oraban antes de dormir como hacían cada noche sin falta, Rodrigo dijo: «Señor, tú que ves nuestra situación y conoces nuestro corazón, no te pedimos riquezas ni barcos nuevos. Solo te pedimos que nos des fuerza para seguir siendo quienes somos. Dios provee para quien comparte, siempre lo ha hecho. Hey, estás disfrutando de esta historia, ¿verdad? Entonces en los comentarios escribe la frase: confío en el tiempo de Dios. Así sé que estás conectado con el mensaje profundo de Rodrigo. Y mira, te cuento algo curioso. El 95% de quienes ven nuestros videos aún no están suscritos. Si eres uno de ellos, anímate a suscribirte ahora mismo. Es totalmente gratis y así seguirás recibiendo más historias que inspiran y transforman vidas. Te prometo que no te vas a arrepentir. Las semanas pasaron como olas constantes y algo extraño comenzó a suceder. Los peces parecían haberse ido del mar. Rodrigo y Mateo salían cada noche como siempre, lanzaban sus redes remendadas con esperanza y regresaban con las redes casi vacías. Un pez aquí, dos allá, apenas suficiente para comer ellos mismos, y aún así compartían la mitad con doña Carmen porque no podían romper esa promesa sagrada. «Padre», dijo Mateo una noche mientras remendaban las redes por 100ª vez, «hace 3 semanas que no pescamos nada. ¿Qué vamos a hacer?» Rodrigo miró al horizonte donde el sol se ocultaba pintando el cielo de naranja y oro. «Vamos a seguir saliendo, hijo. Vamos a seguir intentando y vamos a seguir confiando». Valentín, mientras tanto, pescaba abundantemente con su flota moderna y sus equipos electrónicos que detectaban bancos de peces desde kilómetros de distancia. Y cada vez que veía a Rodrigo en el puerto, la burla crecía más cruel. Un día se acercó con una sonrisa falsa y ofreció: «Rodrigo, te voy a hacer un favor. Voy a comprarte ese barco viejo antes de que se hunda contigo adentro. Te doy 1000 pesos. Es más de lo que vale como leña». Rodrigo lo miró a los ojos por un largo momento. «Este barco no está en venta, Valentín. Es herencia de mi familia. Mi padre lo navegó. Mi abuelo lo construyó con sus manos. Vale más que todo tu dinero junto». Valentín rió con desprecio. «Entonces morirás pobre y tonto, como tu padre y tu abuelo». Y se alejó riéndose con sus amigos. Una tarde, un anciano misterioso llegó al puerto caminando despacio con un bastón de madera tallado a mano. Tenía barba blanca larga que le llegaba al pecho, ropa simple pero limpia y ojos que brillaban con sabiduría tan antigua que parecían haber visto el nacimiento del mundo. Se acercó a Rodrigo, que estaba sentado en el muelle remendando una red con paciencia infinita. «Don Rodrigo», dijo el anciano con voz suave pero profunda, «he oído hablar de usted en el pueblo. Dicen que es un hombre bueno». Rodrigo levantó la vista.
sorprendido de que un extraño supiera su nombre. «No soy nada especial, señor, solo un pescador que hace lo que puede». El anciano sonrió como quien sabe secretos que otros no conocen. «Escuche mi consejo, don Rodrigo. No salga mañana a pescar. Una tormenta grande viene, más grande que cualquiera que haya visto en años. Quédese en tierra, proteja a su hijo». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Cómo lo sabe, señor? El cielo está despejado. No hay señales». El anciano solo sonrió de nuevo. «Algunos signos no se ven con los ojos, sino con el corazón. Confíe en mis palabras». Y antes de que Rodrigo pudiera preguntar más, el anciano se alejó caminando despacio y desapareció entre las calles del pueblo. Rodrigo le contó a Valentín sobre la advertencia del anciano esa misma tarde. Valentín rió con carcajadas que resonaron por todo el puerto. «Un anciano misterioso, una tormenta que nadie más predice. Rodrigo, eres más cobarde de lo que pensaba. Mañana voy a salir con toda mi flota y voy a pescar más que nunca. Tú quédate en tierra escondido como una mujer asustada». Y así lo hizo. Al día siguiente, Valentín salió con sus 5 barcos modernos, motores rugiendo con confianza, burlándose una última vez de Rodrigo, que se quedó en el puerto observando con Mateo a su lado. Pero la tormenta no llegó ese día, ni al siguiente. Valentín regresó con sus barcos llenos de pescado, riendo aún más fuerte. «Tu anciano misterioso es un mentiroso, Rodrigo. O tal vez fue un sueño de tu imaginación». Rodrigo no respondió, solo esperó en silencio. Y 2 días después, cuando el cielo aún estaba azul y despejado, Rodrigo decidió salir a pescar de nuevo porque ya no tenían comida en casa y doña Carmen tampoco. «Padre», dijo Mateo mirando el cielo, «¿estás seguro? ¿Y si el anciano tenía razón?» «Han pasado 3 días, hijo. La advertencia debe haber sido para otro momento. Necesitamos comer. Vamos». Salieron al mar en La Esperanza, justo antes del atardecer, cuando el cielo se pintaba de naranja y las gaviotas volaban bajo. Valentín ya estaba de regreso, sus barcos seguros en el puerto. Rodrigo y Mateo navegaron hasta su lugar favorito, donde las aguas eran profundas y los peces solían abundar. Lanzaron las redes, esperaron, y entonces, como si el cielo se hubiera rasgado, el viento cambió. En cuestión de minutos, nubes negras gigantescas aparecieron de la nada, cubriendo el sol. El mar, que había estado calmado, comenzó a agitarse con furia que Rodrigo nunca había visto en 30 años pescando. «Mateo, recoge las redes, rápido», gritó Rodrigo, mientras el viento aullaba como bestia furiosa. Mateo luchó con las redes, pero el mar las jalaba con fuerza imposible. Olas enormes, altas como casas, comenzaron a levantarse y caer sobre La Esperanza con violencia brutal. El barco crujía, las tablas gemían, el agua entraba por todos lados. «Padre, nos vamos a hundir», gritó Mateo aferrado al mástil. «No sueltes nada, hijo, confía en Dios», gritó Rodrigo tratando de controlar el timón, pero el mar era más fuerte. Una ola gigantesca, negra como la noche, se levantó ante ellos como montaña líquida. Rodrigo solo tuvo tiempo de gritar «¡Agárrate, Mateo!», antes de que la ola cayera sobre La Esperanza con el peso de 1000 toneladas. El sonido fue como trueno, madera partiéndose, clavos arrancándose. El barco, ese barco que había sido herencia de 3 generaciones, se partió en 2 como si fuera papel. Rodrigo sintió el agua fría golpear su cuerpo, llenando su boca, arrastrándolo hacia abajo. «¡Mateo!», gritó con toda su alma. «¡Padre, aquí estoy!». Escuchó la voz de su hijo cerca. Se agarraron el uno al otro y a un pedazo grande del casco que flotaba, y se aferraron con fuerza de desesperación mientras la tormenta rugía a su alrededor durante horas eternas. Cuando finalmente amaneció, el mar estaba calmo de nuevo como si nada hubiera pasado. Rodrigo y Mateo llegaron a la playa arrastrándose, exhaustos, empapados, temblando, pero vivos. Detrás de ellos,
Flotando en el agua estaban los restos destrozados de la Esperanza, tablas rotas, velas rasgadas, todo lo que habían tenido destruido. La comunidad del pueblo se reunió en la playa mirándolos con lástima y algunos con burla escondida. Perdieron todo, murmuraban. Ahora sí que van a morir de hambre. Valentín, parado en el muelle, con sus barcos intactos porque nunca salió, gritó: «Te lo dije, Rodrigo, ese barco era un ataúd, ahora no tienes nada, absolutamente nada». Rodrigo se sentó en la arena mojada con Mateo a su lado, mirando los restos de su barco flotando en el agua, y en lugar de llorar con desesperación, cerró los ojos y oró en voz baja: «Señor, no entendemos por qué permitiste que esto sucediera. Perdimos lo único que teníamos, pero aún así confiamos en ti, porque tú sabes lo que nosotros no sabemos. Tu voluntad se hará». Mateo, con lágrimas corriendo por sus mejillas, repitió: «Confiamos en ti, Señor». Esa noche, acostados en su pequeña casa que ahora parecía aún más vacía sin el barco esperando en el puerto, padre e hijo no podían dormir. Escuchaban el sonido de las olas golpeando las rocas afuera. «Padre», susurró Mateo en la oscuridad, «¿qué vamos a hacer ahora?». Rodrigo miró al techo de madera agrietado. «No lo sé, hijo, pero algo me dice que Dios no nos trajo hasta aquí para abandonarnos. Tiene un plan, siempre lo tiene». Al día siguiente, al amanecer, el mismo anciano misterioso apareció de nuevo. Rodrigo estaba sentado en la playa mirando los restos de la Esperanza, que todavía flotaban cerca de la costa. El anciano se sentó a su lado en silencio por un largo momento. Finalmente habló: «Don Rodrigo, su ancla está enganchada en algo bajo el agua, justo allí», señaló con su bastón hacia donde flotaban los restos. «Vaya a revisar. Lo que perdió no es nada comparado con lo que encontrará». Rodrigo giró su cabeza rápidamente para mirarlo, pero el anciano ya se estaba levantando y alejándose. «Espere, ¿qué quiere decir?». Pero el anciano no respondió. Simplemente siguió caminando y desapareció entre las rocas antes de que Rodrigo pudiera alcanzarlo. Rodrigo llamó a Mateo: «Hijo, necesito que me ayudes. Voy a bajar al agua a revisar el ancla». «¿Para qué?». «Padre, ya no tenemos barco». «No lo sé, pero ese anciano, algo me dice que debo confiar». Mateo asintió. Consiguieron una cuerda larga y Rodrigo, a pesar de su edad, se amarró y se sumergió en el agua fría. Buceó hacia donde el ancla de la Esperanza había caído, siguiendo la cadena oxidada que se hundía en las profundidades. Y allí, a unos 12 metros bajo la superficie, vio algo que lo dejó sin aliento. El ancla estaba enganchada en un baúl antiguo de madera cubierto de algas y percebes. Un baúl enorme, del tamaño de un cofre de pirata de las historias viejas. Rodrigo nadó de regreso a la superficie jadeando. «Mateo, hay algo allá abajo, un baúl viejo, necesitamos sacarlo». Trabajaron durante horas, bajando y subiendo, atando cuerdas, jalando con todas sus fuerzas. Finalmente, con ayuda de Antonio, el pescador que habían salvado semanas atrás y que vino corriendo cuando escuchó lo que estaban haciendo, lograron sacar el baúl a la playa. Era pesado, increíblemente pesado. Las cerraduras estaban oxidadas, pero con un martillo y un cincel las rompieron. Y cuando abrieron la tapa, el sol de la mañana iluminó un tesoro que les quitó el aliento. Monedas de oro, cientos de ellas, joyas antiguas, anillos con piedras preciosas, collares de perlas, mapas viejos enrollados, todo preservado dentro del baúl sellado herméticamente por quién sabe cuántos siglos. Era el tesoro de un barco naufragado de hace 300 años, perdido en esas aguas y olvidado por el tiempo. La noticia se esparció por el pueblo como fuego en pasto seco. Todos corrieron a la playa a ver el tesoro increíble. Valentín llegó corriendo, sus ojos llenos de codicia y furia. «¡Ese tesoro es mío!», gritó con voz desesperada. «Está en las aguas donde yo pesco. Tengo derechos sobre todo lo que se encuentra allí». Pero las autoridades del pueblo
que conocían la ley del mar, dictaminaron claramente: quien encuentra un tesoro perdido es el dueño legítimo según la ley marítima. Don Rodrigo y su hijo Mateo son los dueños. Valentín, furioso, contrató abogados caros e intentó llevar el caso a tribunales superiores, gastando toda su fortuna en honorarios legales tratando de robar lo que no era suyo, pero perdió cada caso. Y al final, quebrado por los gastos y por las deudas que había acumulado, tuvo que vender sus 5 barcos modernos uno por uno. El hombre que había sido el más rico del pueblo ahora no tenía nada. Mientras tanto, Rodrigo y Mateo, con sabiduría que venía de años de humildad, no derrocharon su nueva riqueza como tontos. Vendieron parte del tesoro y con ese dinero compraron una flota de 3 barcos modernos, mejores que cualquiera que Valentín había tenido. Pero no se detuvieron allí. Dieron empleo a pescadores humildes del pueblo que no tenían trabajo, incluyendo a algunos que habían trabajado para Valentín y ahora estaban desempleados. Les pagaban salarios justos y los trataban con respeto. Construyeron una escuela pequeña para enseñar el oficio de la pesca a niños huérfanos del pueblo que no tenían futuro. Mateo, ahora con 19 años, se había convertido en un líder joven respetado por toda la comunidad. Y Rodrigo, con el cabello más blanco pero el corazón igual de humilde, seguía saliendo a pescar algunas mañanas, no porque necesitara el dinero, sino porque amaba el mar y no podía imaginarse una vida sin él. Y cada semana, sin falta, llevaban la mejor captura de pescado fresco a doña Carmen, que lloraba de gratitud y oraba bendiciones sobre ellos. Un atardecer dorado, Rodrigo estaba sentado en el muelle del puerto mirando sus barcos nuevos balancearse suavemente en el agua. Mateo se sentó a su lado en silencio. «Padre», dijo finalmente, ¿alguna vez te preguntaste por qué Dios permitió que perdiéramos la esperanza? Rodrigo sonrió con esa sonrisa sabia de quien ha visto la mano de Dios trabajar. «Todos los días, hijo, y creo que finalmente entiendo. Si no hubiéramos perdido el barco, nunca habríamos encontrado el tesoro. A veces Dios tiene que destruir lo que amamos, lo que nos aferramos, para darnos algo mucho mayor. No porque sea cruel, sino porque nosotros no podemos ver lo que Él ve. La tormenta que parecía el fin era el camino hacia el milagro, y el ancla que pensábamos que se había perdido fue lo único que nos llevó al tesoro». Mateo asintió lentamente, comprendiendo una verdad profunda. Entonces, todo tuvo sentido desde el principio, el anciano misterioso que nos advirtió. La tormenta que llegó 2 días después. La destrucción del barco. El ancla enganchándose exactamente en el baúl. Todo fue diseñado por Dios. Exactamente, dijo Rodrigo poniendo su mano en el hombro de su hijo. Por eso nunca podemos perder la fe, especialmente cuando las cosas parecen imposibles, porque cuando confiamos en el tiempo perfecto de Dios, incluso la pérdida más dolorosa se convierte en bendición. Y así, don Rodrigo y Mateo aprendieron la lección que cambiaría sus vidas para siempre, que Dios a veces usa tormentas para revelarnos tesoros, que lo que parece destrucción es en realidad preparación, que cuando perdemos algo que amamos, no es el fin, sino el comienzo de algo mayor, porque en las manos de Dios nada se desperdicia, ni siquiera un barco viejo destruido por una tormenta. Todo tiene propósito, todo tiene razón, y quien confía en su tiempo perfecto nunca será defraudado. Amigo, si has llegado hasta el final de este video, suscríbete para más relatos que inspiran. Hay más historias esperándote en tu pantalla. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo.